Siendo las 12:54 de la tarde del día 7 de agosto del año 2024. Por favor, doctora Ana Maita, dar cuenta de la diligencia prevista para esta hora. Sí, con mucho gusto, doctor. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctora Catherine Cáceres y a su abogado, doctor Carlos Figueroa. El día de hoy se tiene vistas para la causa correspondiente al procedimiento de revisión especial número 096-2022 con relación a la doctora Catherine Leslie Cáceres Yocosa. Está acompañada de su abogado, el doctor Carlos Figueroa Casanova, con número de colegiatura 14667. Se ha solicitado el uso de la palabra para ejercer el derecho a la defensa. Ok, muchas gracias. Doctora Cáceres, tenga usted muy buenas tardes, así como su señor abogado, el doctor Figueroa. Les concedemos, el Pleno de la Junta le concede 15 minutos para hacer uso de la palabra. Pueden iniciar. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Agradeciendo ante todo por darnos el uso de la palabra para hacer efectivo nuestro derecho a la defensa con relación al procedimiento de revisión especial que se ha instaurado contra la doctora Cáceres Jacobsen. Con respecto a ello, viendo y revisando el informe que ha emitido la doctora Teño de Yeco, vemos que hay dos extremos que se cuestionan a mi patrocinada en este procedimiento de revisión especial. El primero, que se habría otorgado un puntaje injustificado a fin de favorecer a mi patrocinada con una de las 3 plazas que estaban en concurso público en aquella época. Con respecto a este primer punto, debemos decir de que tal favorecimiento no ha existido. Ello en virtud de que todo el concurso tiene, tal como lo dice el mismo informe, 3 etapas. La primera, que es el examen de conocimiento, la segunda, que es el examen curricular, y la tercera, que es la entrevista. Si bien no hay cuestionamiento con respecto a las 2 primeras etapas, sí, en ese informe se cuestiona la entrevista personal, en la que definitivamente mi patrocinada no ha intervenido absolutamente para nada y que han sido de plena ejecución de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Que si bien es cierto, se le ha dado la facultad esta de revisión a la Junta Nacional de Justicia, esta revisión debe ser sumamente objetiva. Y aquí tenemos que, con relación al tercer punto, es decir, a la entrevista, se sostiene dicho informe de que con esta entrevista se le había favorecido. Pero no es tal el caso, porque si nosotros comparamos, ¿no?, las 2 entrevistas, tanto la de mi patrocinada como la de la doctora Ángeles, que también estaba en ese concurso, si bien es cierto, la doctora Ángeles ocupaba en ese momento el tercer puesto hasta las 2 etapas primigenias. Sin embargo, en la entrevista, mi patrocinada fue calificada con un puntaje mucho mayor, pero fue calificada por un puntaje mucho mayor porque existen condiciones para que esa calificación se dé. En primer lugar, mi patrocinada no tenía medidas disciplinarias al momento en el que se presentó en la entrevista personal. En cambio, la persona con la que concursaba y que en ese momento ocupaba el tercer puesto y pasó luego al cuarto puesto, tenía medidas disciplinarias. Tenía en primer lugar una medida disciplinaria que ella misma la aceptó y tenía además investigaciones. Hay que tener en cuenta que no solamente las medidas disciplinarias corrían al respecto, sino que también tenía mucho más investigaciones. Tan es así que ella contestó que no tenía otras sanciones, pero sí tenía 11 procedimientos. Tenía 6 procedimientos disciplinarios y 6 denuncias en curso. Eso por un lado. Por otro lado, mi patrocinada, ¿no?, cuando contestó sobre su especialidad en la que trabajó en Derecho Penal. Y por supuesto, pues trabajó en Derecho Penal desde el año 1992, en el que estuvo por cerca de 9 años en el Poder Judicial. Y luego, posteriormente, en el año 2001, ella ingresó como fiscal provincial adjunta de Lima Norte y llevó una carrera hasta el año 2009
y en el año 2014 se presentó postuló y se presentó a este procedimiento. Perdón, al proceso de evaluación de ingreso para fiscales. Entonces tenemos además de eso, de que ella en la misma entrevista hizo referencia a un caso en el que se enfrentó contra una organización criminal que estaba conformada por militares y que secuestraban a menores de edad a nivel internacional. Entonces esto fue un caso muy, muy saltante. Eso con respecto a ello, para que más o menos se pondere, de que en la revisión ella en ningún momento influyó, y tan es así de que apenas se inició el procedimiento disciplinario, ella pidió a la Junta que se entreviste a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para ver cuál había sido su criterio para darle esa calificación. Es más, ¿no? Dejó abierta la posibilidad para que se abra su secreto bancario, y no solamente su secreto bancario, en la eventual posibilidad de que ella pudiera haber tenido haber pedido haber cometido un delito y pedir o entregar una cantidad de bienes o algo a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Es más, pidió que también se le levante el secreto de las comunicaciones, a ver si un mes antes o 2 meses antes ella había tenido comunicación, cosas que lamentablemente no se hicieron en el procedimiento administrativo que estamos nosotros llevando a cabo. Eso en cuanto a ese extremo. El segundo extremo es que se debería verificar que el cuestionamiento sobre la hoja de vida, porque ella refería un impedimento legal para su postulación. Este impedimento legal estaría dado, según el informe, por que ella tenía una convivencia con el fiscal superior el fiscal superior Omar Tello, ¿no? Quien era presidente en ese momento de la Junta de Fiscales de Lima Sur. Sin embargo, ella no estaba postulando para ese distrito fiscal. Ella postuló para el distrito fiscal de Lima Centro, de la sede central de Lima Centro, ¿no? Y se hace referencia a la ley orgánica del Ministerio Público, el artículo 52, el decreto legislativo 052, artículo 47, en donde existe un impedimento en razón del matrimonio. Ella no estaba casada. Entonces, en el mismo informe dice que si bien no estaba casada, ¿no? Se ha establecido de que existen una serie de derechos, ¿no? De derechos que la ley está reconociendo a las personas que están en convivencia. Bueno, lo que nosotros conocemos es realmente derechos de carácter patrimonial, pero no obligaciones. En este caso no estamos hablando de derecho, ¿no? Estamos hablando quizás de la obligación de no postular a una persona, ¿no? Que estaba, que en ese momento tenía convivencia, y además que están hablando de 2 distritos fiscales completamente diferentes. Saca también el informe una resolución que hace el Tribunal Constitucional sobre competencias en el mismo distrito judicial. No estamos hablando del mismo distrito judicial, estamos hablando de 2 distritos completamente diferentes. Nosotros pensamos que en esto se está haciendo, ¿no?, una interpretación extensiva en mala parte, ¿no? En mala parte, porque se está tratando de interpretar que la convivencia es igual que el matrimonio, por un lado, y que el hecho de que hayan sido, que son 2 distritos completamente diferentes, uno el distrito de Lima Centro y otro el distrito de Lima Sur, son completamente diferentes. No sabemos en qué se pueda basar esa incompatibilidad. Aparte de ello, ¿no? Consideramos pues que no se puede dar inclusive, así sea de extensión nacional, porque existe ya pronunciamiento con respecto a, por ejemplo, un fiscal supremo, ¿no? Que está casado con una fiscal, y si él es de competencia nacional, y sin embargo está casado con una fiscal, y sin embargo, que sepamos, no tiene ningún procedimiento abierto. ¿Qué cosa es lo que se está haciendo? Igualito también sabemos que el mismo jefe que actualmente es jefe de la doctora, también está casado con él también tiene competencia nacional y también tiene un matrimonio con otra fiscal.
tampoco se está haciendo. No queremos pensar de que existe una discriminación contra la mujer, y mucho menos contra una magistrada que tiene en el Ministerio Público más de 20 años trabajando, ¿no? Que yo personalmente la conozco, en algún momento fui también fiscal, ahora soy jubilado, ¿no? Pero sin embargo he trabajado con ella ahora y sé de su honorabilidad, sé de su competencia, ¿no? Y pienso de que si bien es cierto, se sostiene en el informe que no es sancionador este procedimiento, pero dígame, ¿es o no es una sanción el privar a una magistrada con una trayectoria limpia, ¿no? Por más de 20 años y por más de 9 años en el Poder Judicial, que no tiene ninguna sanción, que no tiene ningún proceso penal, que no tiene ninguna condena penal, ¿no? A ver si es o no es una sanción sacarla de la carrera en la que ella está para alimentar precisamente a 3 hijos que tiene. Señores, señor presidente, señores de la Junta Nacional de Justicia, solicito a ustedes, o solicitamos a ustedes en nombre de la doctora, de que se declare improcedente el pedido que se está haciendo en el informe y que se recupere se deje a la doctora para que siga trabajando por la justicia, así como siempre lo ha hecho, señor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? Si no hay preguntas, se daría por concluida la presente diligencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Me parece que la señora Cáceres quiere hacer uso de la palabra. ¿Me Le permitiría concedo los solo un minutos que segundo? me quedan. Sí, Sí. son escasos minutos, me permiten. Yo quería, en principio, aunarme a todo lo manifestado por el doctor Carlos Figueroa Casanova, que sí ha sido mi jefe y es un gran abogado. Pero quería hacer una tingencia con respecto a que en el momento en que yo postulé, no contaba, como dijo el doctor, con sanciones, ni procedimientos administrativos, disciplinarios, ni tampoco con ningún tipo de investigaciones por quejas o inconductas funcionales. Me cuidé muchísimos años de tener la mejor conducta que pueda tener, porque mi carrera, la carrera que hice es mía, me pertenece a mí, me corresponde a mí, a nadie más, ¿sí? Esos 21 años, ahorita ya casi 24 años en la Fiscalía y 9 años en el Poder Judicial, los creé yo, no los creó una tercera persona. Esa persona a la que se refieren en los informes constantemente como mi conviviente es el esposo actualmente de otra persona. Y por un tema de respeto, tanto a esa persona como a mí, se debe mantener de esa manera. Otro tema más. Se menciona que persiste la posibilidad de que yo sea influenciada por esa persona, por cuanto ha sido incluso nombrado fiscal coordinador nacional de corrupción de funcionarios en el 2019. Al respecto, me parece bastante alejado de la ley ello en el hecho de a mí, de manera personal, yo deba asumir responsabilidad de ello cuando a mí no me corresponde, por cuanto el cargo no lo acepté yo y el cargo tampoco lo propuse yo. Es más, ni siquiera conocía de ello porque no tenía mayor contacto con el señor. Entonces, ¿ha habido o hay alguna investigación en contra de ellos? Yo desconozco y no me corresponde asumirlo tampoco. La responsabilidad es personal. Yo soy madre de 3 hijos, pero más allá de eso, soy una fiscal que ha constantemente luchado por seguir una carrera limpia. Y si bien en el informe mencionan que esto no sería un procedimiento sancionador administrativo, yo sí lo considero, porque mi imagen y mi honra se mella al máximo. Hablan de indicios de irregularidades, de favorecimientos. En un favorecimiento no es tan simple mencionarlo, porque implica que yo debo, por directamente beneficiada, supuestamente, debo haber efectuado algún tipo de trato, conversación o algo para que me beneficien. Algún interés debía haber tenido yo.
Autoricé el levantamiento de mi secreto de comunicaciones y bancario para que vean si es que había algo. Pedí la declaración de los consejeros, porque se supone que se cuestiona la calificación, no las preguntas, porque justo en el informe mencionan preguntas, porque yo dije, de repente las preguntas no les parece correctas. No, mencionan, las preguntas son idóneas, ¿ok? Las respuestas adecuadas, el desenvolvimiento el correcto. ¿Qué hice mal? Entonces, ¿qué hice mal? Me comparan, porque no procedería compararme con la calificación de otra postulante en ascenso. Yo desconozco cuáles fueron los criterios y mencionan, no se ha anotado o hecho alguna anotación con respecto a los criterios que se adoptaron para darle un puntaje a la doctora Cáceres, ¿ok? Y se hizo con respecto a los demás, porque si me lo exigen a mí, es porque con respecto a los demás deben haberlo hecho. Deben haber anotaciones, deben haber justificaciones para los puntajes que dieron. Si fue así, pregúntenle a ellos por qué no lo hicieron conmigo, por qué no lo apuntaron, o por qué en el caso de la otra magistrada que postuló igualmente, no apuntaron por qué le daban el puntaje que le dieron. Si respondió mal, si tenía anotaciones, si tenía sanciones, es un tema que escapa a mi responsabilidad y que escapa incluso a mi conocimiento, porque yo no voy a un concurso viendo si otra persona tiene o no sanciones o tiene inconvenientes administrativos, disciplinarios. Yo voy por mí. Yo Yo hago el descargo en la entrevista de lo que me pregunten por mí, no en función de los demás. No en función de los demás. Si le pusieron menos nota, mayor nota, desconozco. Yo también sé que en un procedimiento administrativo también tengo derecho a defensa. Y es en todo caso lo que no se me ha respetado. Pediría que llamen en todo caso, antes de resolver, porque quisiera sí que sea esto justo. No puede mediarse mi honra de una manera tan ligera. No tan ligera. Con sustento y con responsabilidad yo asumo. Pero en este caso no. He sido limpia al concursar, en todos mis concursos. Todos, absolutamente todos. Ingresé limpia, yo salgo limpia. Yo les pido, por favor, así como cuando me toca a mí sentarme y tener cabeza fría y saber ser objetiva y saber qué es lo que debo hacer, lo mismo. No he hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Y la responsabilidad es que lo asuman quien tiene que asumirlo, no yo. No he tenido ninguna incompatibilidad. La ley vigente a la fecha no consideraba ninguna incompatibilidad el tener 3 hijos del señor fiscal. No había ninguna incompatibilidad. Yo estoy en la sede de Lima y él hasta ahora está en la sede de Lima Sur. La trayectoria de él es de él, no es mía. Y las responsabilidades que él pueda tener son suyas, no mías. Yo respondo por mí, no por un tercero. Es todo. Okay, muchas gracias. Pediría los miembros, con lo cual se daría por concluida la presente diligencia. Pediría a los miembros del Pleno pasarnos a nuestra plataforma interna unos minutos. El secretario general desea conversar con nosotros. Perdón, permiso, gracias. Permiso, Gracias. buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Permiso.